Caimán, un embuste sin pensarlo. Así era el Caimán. Cuando uno se lo encontraba por ahí por la calle, le preguntaba, Caimán, un embuste sin pensarlo. Y él te decía, no, ahorita no puedo, vengo apurado, vengo corriendo porque me viene persiguiendo una máquina muy grande. Ese es el Caimán de Sanare, nuestro querido José Humberto Castillo, que nació por allá en ese pueblo larense y que gracias a él nosotros conmemoramos cada 28 de septiembre el Día Nacional del Cuentacuentos. José Humberto nació allá y le decían el Caimán, ¿saben por qué? Porque una vez, dicen por ahí, que agarró una papa de 1 kilo, se la metió en la boca y la gente se sorprendió y dijo, naguará, este tiene la boca como un caimán. Había nacido en Sanare un 3 de enero de 1937, el Caimán de Sanare. El Caimán tenía un cuento maravilloso que se llamaba El Toro Candelito y yo no sé de dónde inventaba el Caimán esas cosas. Fíjense, él decía que el toro Candelito era un toro que tenía unos inmensos cachos que echaba humo por la nariz y un día empezó a perseguirlo por aquí, por allá, por ahí. Y el Caimán no se podía escapar del toro Candelito hasta que llegó a las riberas del río y comenzó a subir, sí, el Caimán comenzó a subir por la cascada del río y cuando vio para atrás vio que venía el toro Candelito, entonces llegó, se sacó el cuchillo, cortó el agua de la cascada y así fue como se pudo librar de ese toro porque se cayó con la cascada que el Caimán había cortado. Pero no, ese no solamente era su cuento, él tenía muchos cuentos, era amante de la naturaleza, cuidaba la naturaleza y había tenido varios trabajos en los que había fracasado por eso de que era muy conversador. Había trabajado de sepulturero en el cementerio de Sanare, pero cuando llegaban con el difunto, todavía el hueco no estaba bien abierto porque la gente estaba escuchando sus cuentos. Lo pusieron en la Plaza Bolívar de ahí de Sanare a limpiar la plaza y cuando salía el prefecto o el alcalde a ver cómo estaba la plaza, estaba el gentío escuchando los cuentos del Caimán y no había manera de que limpiara la plaza. Entonces le dijeron, Caimán, siéntese aquí en la plaza y se pone a echar cuentos con todo el que pase. Y en eso vivía el Caimán contando cuentos. Uno iba a ese pueblo, se lo encontraba. Los turistas llegaban y lo visitaban porque de verdad la magia, la imaginación que tenía José Humberto Castillo era inimaginable para otros. Pero ¿sabía usted que el Caimán también estuvo aquí en el estado Carabobo? Sí, ahí en nuestra Universidad de Carabobo, muchas veces en el anfiteatro ahí de Fases, los profesores de esos con las materias de antropología, de literatura, lo traían a contar cuentos y el Caimán se disfrutaba porque la gente se sentaba a escucharlo y les preguntaba, recuerdo que una vez le preguntó, ¿y ustedes no tienen oficio? Porque aquel gentío sentado allá escuchando los cuentos del Caimán y bueno, el Caimán se los disfrutaba, le gustaba caminar por los pasillos de nuestra universidad, sobre todo en el Manguito. Ahí estuvo sentado el Caimán, no viendo esos problemas que a veces se presentaban por ahí, pero se disfrutó el Manguito, se disfrutó el cafetín de Pepe. ¿Se acuerdan del cafetín de Pepe? Bueno, y se disfrutó, por supuesto, mucho, mucho ahí en el anfiteatro o el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Miren, este Caimán tenía tantos anécdotas que le voy a contar uno que le pasó a nuestra gente de la Universidad de Carabobo. Resulta que un día, una de esas excursiones que hicieron hacia Sanare, cuando iban entrando ahí en las rositas donde vivía el Caimán, uno de los profesores cuando en el bus vio, mira, aquel que está allí es el Caimán, pero tiene cara triste, y se asomó por la ventana y le dijo, Caimán, un embuste sin pensarlo. Y el Caimán lo miró y le dijo, no, ahorita no, es que se murió mi mamá y no tengo para enterrarla. El profesor volvió a la buseta y dijo, muchachos, vamos a hacer una vaca rapidito para recoger, para darle al Caimán. Y entonces le dieron un dinero al Caimán. El autobús de la universidad siguió para Sanare adentro, para la fumarola, se caminaron todo aquello. Ya de regreso, de salida, se pararon frente a la plaza, ahí en la pollera.
Y bueno, muchachos, vamos a comernos un pollo. Y cuando entraron, estaba el caimán con una mesa inmensa comiendo. Y el profesor al verlo le dijo, caimán, ¿y tú no me dijiste que tu mamá se murió? Y el caimán le dijo, no señor, usted me dijo un embuste sin pensarlo y yo le dije un embuste sin pensarlo. Hacia el año 2011, ya conmemorando un año de la muerte del caimán, la Asociación de Narradores Orales de Venezuela decide rendirle un homenaje convirtiendo la fecha de su muerte, el 27 de septiembre, como el día de la narración oral. Pero muchos narradores orales no les gustó eso del 27 porque fue el día que murió y algunos propusieron el 3 de enero, pero el 3 de enero Venezuela todavía está con las festividades decembrinas y nadie se iba a mover. Entonces, una amiga narradora, Morelia Muñoz, y este personaje que está aquí, Pío Lara, le propusieron a la red entonces conmemorarlo con una frase de Alí I, el día que lo sembramos. Y ese día, el 28 de septiembre, que se sembró ahí en Sanare el cuerpo del caimán de Sanare, decidimos entonces que fuese cada 28 celebrar el Día Nacional del Cuentacuentos, porque sepan que el Día Internacional o el Día Mundial de los Cuentacuentos es el 20 de marzo, cuando en el cono norte llega la primavera. El caimán de Sanare hoy en día es patrimonio cultural de nuestra nación, por supuesto. Pero para mí significa más que ser un paisano, significa el hecho de la narración, porque yo de alguna manera, Pío Lara cuenta un poco en el estilo, con el cuatro, con el sombrero, cómo era el caimán. Y este caimán de verdad que es inspiración hoy, sigue siendo inspiración no solo para Pío, sino para muchos en el mundo. Y yo quiero invitarlos a que, bueno, conozcan un poco la vida, la historia de este personaje, el caimán de Sanare, que es patrimonio cultural de la humanidad. Y para ti, quiero regalarte esta frase del caimán que está en su libro Sin decir una garra y mentira. La palabra es la espada que uno tiene a favor del pueblo.